Y nos volvemos a topar con este programa que ahora sí que vamos a estar haciendo mucha bulla y mucho escándalo y mucho problema, porque estos temas son eh, muy difíciles de tratar, porque estamos metidos dentro de estas historias y hay mucha gente cree que las cosas pasan tal y como así la aprendieron. Y nos sucede, por ejemplo, con cosas que no son religiosas, con la historia civil. Cuando uno se mete a hablar de procesos civiles, de historia civil, hay gente que se molesta porque la historia es tal y como se le enseñaron y no puede ser de otra manera o de acuerdo a sus intereses o de acuerdo a lo que ellos creen. Y la historia no es así. La historia se hace a base de documentos y a base de un registro. Entonces, cuando nosotros hablamos de devociones, tenemos que estar conscientes también de eso. Y sobre todo devociones que han surgido en base a experiencias milagrosas o de apariciones o de locuciones. Eso no significa que no hayan sucedido. Uno puede hablar perfectamente de que son apariciones, pero tenemos que fundamentar las cosas, porque cuando no las fundamentamos bien, entonces sucede que muy fácil nos botan nuestras creencias. Y como no las podemos defender, simplemente chillamos, lloramos, porque esto es así, nos enojamos y lo único que conseguimos es enojarnos y en vez de fomentar la devoción, que la devoción disminuya. San Ezequiel Moreno hace toda este bagaje de cómo suceden la devoción a los dolores internos precisamente porque está viendo que hay mucha gente que ya en ese momento está diciendo que no suceden apariciones y que son inventos y que no existen. Entonces, el capítulo anterior hablamos de y cómo suceden históricamente las cosas y que pueden ser muy compatibles una aparición con la historia que nosotros conocemos si sabemos contar las cosas eh, bien con documentos, si sabemos eh, no adaptar, sino eh, si sabemos encontrar las pruebas, los testimonios de las cosas. Decir eh, cómo suceden las cosas en base a mi fe, ayudándonos por medio de la razón. Y contar cosas por medio de la razón, ayudándonos por medio de la fe. Eso no contar las cosas por medio de la fe no contradice que no hayan existido, pero necesitamos poder darle una base sólida con argumentos, con documentos y no simplemente por tradición. Nosotros nos topamos continuamente con personas que se encaprichan diciendo es que esto es así. Y cuando uno quiere demostrar las cosas con documentos, la gente se enoja porque no entiende que lo que nosotros creemos no se cree simplemente porque sí. Nosotros no somos como, no venimos de todas estas otras ideas que no son cristianas, donde simplemente porque el libro cayó del cielo creemos. Nosotros creemos en la Biblia porque la iglesia dice que es palabra de Dios. ¿Y por qué creemos que en la iglesia que las Sagradas Escrituras es palabra de Dios? Simplemente porque San Damaso
hizo el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, creemos porque San Damaso investiga. San Damaso se basa en la tradición, en las comunidades, en los documentos que se encuentran donde se está mencionando. La Iglesia Católica hace una investigación, por eso San Lucas dice, yo he investigado cuidadosamente todo. Y aún así, San Lucas comete equivocaciones porque es un ser humano y porque él no estuvo en la época, o sea, él es posterior a Jesús, él no estuvo con Jesús. Y aunque él se equivoque históricamente en algunos detalles, eso no significa que eso no es palabra de Dios. Nosotros creemos en la Biblia porque el magisterio lo dice, pero el magisterio lo dice porque lo ha recogido en la tradición. Es un círculo vicioso, si lo podemos decir así. O sea, podemos creer al revés también. Nosotros creemos en las Sagradas Escrituras, ¿m? Porque en las Sagradas Escrituras se dice que Jesús deja la iglesia en Pedro. Nosotros creemos en la tradición porque en las Sagradas Escrituras dice que se transmitan todas estas cosas de manera oral. O sea, eso es un círculo vicioso entre estas tres ramas, pero si quitamos una de estas, automáticamente esto no tiene forma ni, ni manera de seguirse. Entonces, lo mismo sucede con las apariciones, con las revelaciones. Si nosotros simplemente le damos un aspecto devocional de fe y le quitamos la parte histórica, estas cosas se caen con un soplo, porque no podemos eh, consolidar ni decir realmente que existieron. Parece mentira que nosotros tengamos que dedicar esto varias veces, eh, y no porque uno diga, no, desconfío de las personas, no, sino simplemente porque muchas personas creen las cosas simplemente porque así son. Y ese es un problema, porque nosotros tenemos que ser católicos preparados. San Ezequiel Moreno hace toda esta preparación para que la devoción aumente, no para que disminuya. La gente se burla de la devoción a los dolores internos del corazón de Jesús simplemente porque no le entienden. Y de nada sirve las apariciones porque no le entienden. Las apariciones, todas las demás apariciones pueden ser creídas o no creídas, pero hay gente que no las entiende y necesitas explicárselas y necesitas lograr fundamentar las cosas. Y cuando no lo logras hacer, en vez de ayudar, estás perjudicando a la devoción. Por eso San Ezequiel Moreno se dedica a hacer un capítulo de capítulo. San Ezequiel Moreno se le conoce como el San Pablo de los dolores internos porque él no creía en las devociones, en estas apariciones, y tiene una revelación y tiene algo que le impacta y cambia. Y ustedes se preguntarán, ¿y estamos creyendo simplemente por algo que le pasó a él? Sí y no, porque San Ezequiel es simplemente un recolector de información que nos transmite todo lo que ha sucedido, pero también que logra transmitirlo con documentos, con bases, con testimonios, no solo porque es un obispo, no solo porque es santo, sino simplemente porque él hace lo mismo que San Lucas, investiga y recoge todo por escrito. Y como es un obispo y como es santo, nosotros logramos entender que hay una credibilidad mayor